Hola. Hoy leí este post y luego fui buscando este libro porque me pareció muy interesante y no lo encontré en internet en español. Lo encontraba solo en inglés, en PDF. Se pone en el buscador el título, propaganda y el autor y ya se encuentra, pero se encuentra en inglés. Quiero leerlo, el post, y luego veré si cuando tenga tiempo de leer el original, el libro, a lo mejor extraigo alguna página para leer un poco más porque me ha gustado. Y lo único que quería decir antes es que voy a insertar en mi blog este video, así que tengo especial interés en que no se lea el texto solamente, digamos, de la forma más fácil, o sea, como critica a un sistema que no nos gusta. Que puede ser, no sé, el económico o el de una facción política, la propaganda que no nos gusta, ¿no? Porque en este caso todos somos capaces y nos sale muy fácil, pero el problema es que está funcionando de esta forma un poco todo en nuestra sociedad ahora moderna. Está funcionando nuestro pensamiento así, repitiendo eslóganes que hemos escuchado y que nos dicen que hay que repetir porque el peligro sería, sino, de perder determinados derechos. Y esto es la constante. O sea, yo veo que hay temas importantes en la sociedad que no se llegan nunca a discutir de verdad con opiniones de cada persona en las casas, entre amigos, en la familia, porque caímos en este truco que nos hicieron de hacernos repetir simplemente frases propagandadas porque, o sea, con el miedo de que si no lo hacemos así vamos a perder la guerra, porque nos pone también un enemigo así nos sugieren que hay un enemigo, que hay dos facciones que pueden ser los dos géneros o los ateos y religiosos, dos facciones. Entonces resulta que si tú no repites estas frases que te dicen los medios de comunicación, que son de tu grupo, de tu lado, te dicen que son, tú vas a perder porque los otros tienen su otra frasilla que decir y van a ganar terreno, pero en realidad me parece muy claro que se están burlando de nosotros. Ahora lo que pasa es que yo puedo tener esta opinión de que me parece claro esto, ¿no? Pero otros podrán darme la razón o no, pero a mí la cosa que más me despierta curiosidad es ver por qué la gente cae en estos trucos tan fácilmente. Probablemente aquí también hay por parte de la gente una atrofia, como una flojera, un mental, no quieren recuperar su propio sentimiento o opiniones, consideran más fácil o más urgente repetir lo que se le da ya hecho, lo que se le da ya listo para repetir. Ahora, esto sucede en todo. Yo a veces no utilizo determinado término, como por ejemplo, no sé si habla mucho de capitalismo en sentido
este negativo. Yo, por ejemplo, esta palabra no la quiero decir. ¿Por qué? Porque ya se apropiaron los grupos de izquierda y la feminista de asociar esta palabra con, por ejemplo, el sistema patriarcal. ¿Y qué pasa ahí? Que luego se utiliza el feminismo por lo mismo propósito. Por ejemplo, yo critico mucho la campaña neocolonialista, pero hay más cosas, o sea, incluso en nuestra misma sociedad se utiliza porque los políticos o quien está detrás de ello no tienen esta preferencia, tienen intereses. Y entonces no le importa utilizar una u otra figura. Entonces, ¿qué sucede? Que a mí me da igual si es mi género o algo de mi interés, incluso, no sé, por ejemplo, la lucha de los ecologistas, cualquier cosa. Cuando yo veo que es demasiado mecánica, que empieza a ser algo así como tenemos que repetir esta frase, este eslogan. Si no lo hacemos, nos van a derrotar con otro, una guerra de palabras. Entonces, esto nos quita el tiempo y la oportunidad y la gana de formular pensamiento nuestro, pero sobre todo de preguntarnos realmente lo que pensamos y qué experiencia propia hemos tenido en el asunto, qué pensamos, que es algo nuestro, es algo que tendría que ser diferente de persona a persona y tendría que ser enriquecedor también para solucionar un problema, el hecho de escuchar un poco todos los pensamientos. Pero esto no sucede ya hace bastante años. Ya las personas incluso a veces se hacen engañar por esta segunda cosa que había dicho, que la prisa. Es más urgente amoldarse al eslogan del grupo, aunque uno piense un poquito diferente o en algo importante, a lo mejor aquella pequeña diferencia es importante. ¿Y por qué es urgente? Es urgente porque los medios de comunicación nos plantean toda una situación exageradamente así llamativa, peligrosa, en que supuestamente estaríamos metidos y tenemos que reaccionar de aquella forma, y así perdemos el tiempo y nuestra propia capacidad de pensar. Ahora, ¿qué pasa? Pero esto se ha hecho en todo, en todos los temas, incluso los de la mujer, se ha hecho en todos los temas, incluso los de la seguridad, del terrorismo, de cualquier cosa, la criminalidad, incluso por distracción. Por ejemplo, yo hay cosas que me doy cuenta de esta cuestión de la moda, como os habréis dado cuenta todos, porque a veces escucho así, aunque no tengo televisor, no leo periódicos, pero en las redes sociales escucho lo que son los problemas de moda y los alarmismos de moda. ¿Y qué sucede? Que a veces me pregunto, pero ¿qué fue del otro problema de que se hablaba antes? O incluso hay problemas de que se hablaba hace 20 años, por ejemplo, que desaparecieron por completo, pero no desaparecieron, no es que no se habla de aquello, ¿no? Yo me acuerdo que, por ejemplo, no sé, cuando yo tenía 20 años, la cuestión de cómo se puede entender el extremismo religioso, como se entiende ahora, era todo el asunto de que los testigos de Jehová no hacían transfusiones de sangre. Esta cosa parecía el problema del siglo, ¿no? O sea, en cuanto al fundamentalismo religioso, como se dice.
ahora es el Islam, ahora es el terrorismo. Pero, ¿qué sucedió con aquello, no? Digo yo, entonces, ahora, ¿qué hacen estos adeptos? No estoy criticando ninguna religión en particular, no estoy recordando anécdotas. Porque yo no me acuerdo que hubo un final de aquello, ¿no? Nos alarmaba mucho con esta noticia, pero luego no me acuerdo que hubo un final, que alguien se convenció, una de las dos partes, ¿no? O nosotros, que ellos podían sobrevivir sin eso, o ellos, que no era pecado hacer una transfusión. Entonces, ¿qué sucede? Simplemente cae la moda de hablar de una cosa, o se transforma. Por ejemplo, ahora con la cuestión de género se han transformado muchas cosas, o con la inmigración se han transformado muchas, así digo alarmismo, mucha moda de que una cosa se considera un problema urgente, porque a lo mejor sí se hablaba de estos temas, pero de otra manera. Se hablaba de una manera que tenía que ver con esa época, o con esa política, o con ese partido, o otras cosas. Y se modifica un poco, se cambia un poco para amoldarla a la política nueva que se pinta de alguna manera. Así que se entiende cómo estas cosas son construidas, pero no obstante caemos en esto. Mucha gente cae en esto, yo no sé, se me hace siempre más difícil escuchar opiniones, eso lo he dicho en otro video, pero a veces cuando yo explico mi opinión, primero que si no es alineada, llega como si fuese agresiva, aunque yo lo diga con la actitud más pacífica del mundo, porque ya como la gente entró en ese sistema de ideas, que es pensar que si no hacemos urgentemente pasar tal mensaje que nos dicen que hay que hacer pasar, vamos a perder las guerras en curso. Entonces, claro, yo diciendo algo diferente que es mío, que no es ni a lo mejor su contrario del mensaje, es un poco diferente, ¿no? Es lo que pienso. Prácticamente estaría así debilitando la facción de mis amigos o conocidos. Hemos llegado a este punto, y a veces veo que las otras personas sí tienen también mi opinión o una parecida, pero tardan mucho en salir del eslogan y entender lo que estoy diciendo yo, y cuando lo entienden me dicen, sí, me acuerdo de haberlo pensado, pero considero que sea urgente decir también lo otro. Entonces hay quien deja por completo de pensar y vuelve al eslogan, y hay quien intenta pasar las dos cosas, o sea, coge mi mensaje y me dice, bien, o me da like o lo copia, pero también pasa el otro. Y esto, incluso las dos cosas, ninguna de las dos cosas es expresar su propia opinión. Utilizan la propaganda oficial, digamos, entre comillas, porque oficial depende de qué grupo, y añaden también la mía, pero utilizándola de la misma forma. A lo mejor yo no era aquello que quería. Yo quería la opinión del otro, escuchar el otro, o que cada quien opinara y ahí surgiese un diálogo. O sea, que no llega a surgir un diálogo. Es difícil, sucede raramente, siempre menos así. Voy a leer ahora el texto, que ya mi preámbulo fue no sé de cuántos minutos, y espero tener tiempo luego de leer el libro. Vamos a ver, lo comparte Homeschool Café Puerto Rico, que ya había dicho que me gusta como grupo. Hay otro video que hice solo sobre posts de ellos. Y dice, el autor es Jacques Ellul, no lo sé pronunciar. A ver.
que dice: el juicio crítico desaparece completamente porque de ninguna forma puede jamás existir juicio crítico colectivo. El individuo no puede seguir juzgando por sí mismo porque inevitablemente relaciona sus pensamientos con todo el complejo de valores y prejuicios establecidos por la propaganda. Respecto a las situaciones políticas, se le dan hechos juicios de valor investidos con el poder de la verdad por la palabra de expertos. También ese tema de los expertos, hay un video muy lindo que explica cómo uno se convierte en experto, y lo voy a buscar luego para enlazarlo aquí abajo. No sé si lo haré mañana. Repito la última frase que la leí mal. Respecto a las situaciones políticas, se le dan hechos juicios de valor investidos con el poder de la verdad por la palabra de expertos. O expertas, ¿ok? Porque es importante, porque a veces el lenguaje no ayuda. Si nosotros seguimos mostrando como debilidad, yo digo, esta es una debilidad que estamos mostrando, el de creer que es más buena la mujer, van a utilizar a la mujer, y lo están haciendo. Ya he dedicado otros videos a esto, a cada vez que veo cómo sucede, y de verdad que no es más que hacerle la vida más fácil a quien quiere manipularnos, esto de caer en prejuicios positivos. Ok, el libro es Propaganda, es muy conocido, pero yo lo vi ahora. Y dice el post aquí abajo, dice: la propaganda comienza cuando el diálogo termina. Ok, gracias por escuchar, chao.